Bien, durante marzo el Ministerio del Medio Ambiente publicó el anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica que señala básicamente la prohibición del uso y o instalación en viviendas nuevas que se construyan en la zona que está saturada de equipos unitarios de calefacción a la leña o a leña. Bueno, de esta manera se restringe el uso de estufas o cocinas que funcionen a leña en viviendas nuevas de 9 comunas de las provincias de Osorno y Yanquihue, región de los lagos. Esta prohibición no se ha visto libre de conflictos, por supuesto, porque hay autoridades que están acusando derechamente de una desconexión respecto de la situación que se vive en el sur de Chile, donde este modo de calefacción, por cierto, es de primera necesidad. ¿Qué hacemos frente a un tema que tiene conflictos y claramente conflictos, ¿no? Entre, por un lado, la protección del medio ambiente. Todos, de alguna manera, nos vamos a ver afectados si el medio ambiente no es cuidado y no es protegido. Pero, por otro lado, ¿qué hacemos con las personas que, además, en pleno invierno, no tienen otra forma de calefaccionarse? Se lo vamos a preguntar al académico de la Universidad del Biobío, doctor en Ingeniería Mecánica, Daniel Travieso. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas Daniel, gracias, María. Un placer estar con ustedes también. muchas gracias también. Daniel, hablemos primero que nada, ¿cuál es el impacto que tiene el uso de la leña en el medio ambiente específicamente? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Como para dar un marco primero que nada de qué estamos hablando cuando hablamos de contaminación por leña. Bueno, muchas gracias de nuevo, por un placer estar aquí con ustedes y trabajar este tema que es de tanta actualidad. Bueno, la leña, el uso de leña, en realidad el problema estaría asociado al equipo o al dispositivo que consume o que utiliza la leña para producir el calor, ¿ya? No propiamente la leña como tal. Entonces, los problemas asociados están en dependencia de la tecnología que se utilice para producir calor, convertir la energía química que tiene este combustible en calor. Y la tecnología que se emplea va a estar directamente asociado a los impactos que esto tendría los consumos en estos dispositivos. Y también estaría asociado a la característica que tiene esta leña, es decir, el contenido de humedad, qué tipo de biomasa, qué tipo de leña se utiliza, si está usándose con corteza o sin corteza. Todo esto tiene implicaciones en el impacto que tendría el consumo de esta biomasa en el medio ambiente. Y estos impactos están principalmente asociados a la producción de material particulado y a la producción de monóxido de carbono principalmente. Estas partículas que se producen en la combustión están principalmente relacionadas con el proceso, cómo ocurre el proceso de combustión en el interior del dispositivo, y son principalmente partículas de 10 micrómetros y de 2.5 micrómetros que están asociados a problemas de salud, como son problemas respiratorios, está también relacionado con problemas de infarto y otros problemas asociados a la salud. ¿Ya? Estos son los principales impactos que tendría el uso, digamos, no controlado de la biomasa y sin, por supuesto, un tratamiento de los gases de la combustión, que ese es otro tema que también puede utilizarse para reducir los impactos de la leña como tal. Daniel, pero es que tú dijiste dos cosas. Tú dijiste, uno son los dispositivos y otro es la leña en sí misma. ¿A qué te refieres con que depende del dispositivo que se use? Claro, es que uno puede utilizar la leña, en este caso que estamos conversando en la parte de calefactorio o en la parte de cocina, en dispositivos, estufas que tienen distintas características y distintas tecnologías. La cantidad de material, es decir, la calidad de la combustión que va a ocurrir o la eficiencia de la combustión que va a tener ese equipo va a impactar directamente en las emisiones que producen. Por ejemplo, si la estufa es de doble cámara o tiene templador, no tiene templador, si es una salamandra. Y en función del tipo de estufa es la cantidad de emisión o el tipo, principalmente la cantidad de emisión que se va a producir. Entonces una estufa, por ejemplo, de doble cámara va a producir entre 9 y 9.8 o 10 gramos por kilogramo de biomasa producida en material particulado totales, ya de 2.5 y de 10 micrómetros. Pero una estufa, por ejemplo, una chimenea, por ejemplo, puede producir hasta 15 microgramos, hasta 15 gramos por kilogramo de biomasa producida. Esto es en condiciones ideales de combustión. Ya si uno
no tiene en cuenta, no utiliza una leña seca, no utiliza una cantidad de aire adecuada, etcétera. Si eso no se controla, las emisiones pueden ser mucho mayores. Ya, entonces, eso como primer punto. Pero el segundo punto que tú señalas es que acá hay un tema con la leña en sí misma, porque la leña verde, por un lado, o la leña mojada, es aquella leña que genera mayor contaminación. O sea, ¿quiere decir esto que la leña seca en sí misma no es la que genera contaminación? No, todas las leñas van a generar contaminación, ¿ya? Entonces, en función de la característica que tenga la leña, si es una leña mojada, por ejemplo, húmeda, que tiene un contenido de humedad superior al 30% en masa, va a generar Ya, mucha más contaminación que una leña seca, ¿ya? Pero ambas van a producir contaminación. Los valores que yo les refería son valores con la leña seca, es decir, con menos de 35% de humedad, ella va a producir mínimo 9,8 gramos por kilogramo en una estufa en condiciones ideales de combustión, ya la cantidad de aire necesaria, etcétera, para la combustión casi estequiométrica, por decirte alguna cosa. correcto. Y ese valor va a ser de 9,8, no se va a producir menos que eso en condiciones ideales, ¿ya? Ahora, si no se trata, si se usa una leña húmeda, si no se controla la oxigenación del sistema, la producción de material particulado va a ser mayor, material particulado y gases tóxicos, monóxido de carbono principalmente. Claro, entonces la leña verde finalmente es aquella que no se ha secado adecuadamente y por lo tanto es esa la leña más perjudicial para todos los efectos de lo que estamos conversando, Daniel. Efectivamente, en el caso de la leña húmeda, sí vamos a producir, va a ser más complejo el proceso de combustión, va a ser menos controlado, va a tener menos eficiencia la estufa o el dispositivo de combustión y por Mira, tanto va a generar una mayor cantidad de material particulado. Esto es a grandes rasgos. Hay muchos factores que influencian o que tienen un efecto en el proceso de combustión y el proceso de emisión, pero estos son los principales, ¿ya? Y lo otro es la leña seca, perfecto. también se puede humedecer, si no se controla, si no se almacena adecuadamente, también se humedece, como en la región donde estamos conversando específicamente, que hay un volumen es decir, hay una cantidad de días con una gran cantidad de humedad, y esa humedad también va a Correcto. afectar, va a absorber la biomasa y también va a complejizar un poco más el sistema del proceso de combustión. Sí, deja contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Daniel Travieso, académico de la Universidad del Biobío y doctor en Ingeniería Mecánica. Daniel, ¿qué opinas tú de lo que ha señalado el alcalde de Osorno, Emerito Cerrillo, que ha dicho que si se va a prohibir que la gente encienda su estufa desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, la gente, dice él, no se va a enfermar por contaminación, pero se va a morir por frío o se va a enfermar de pulmonía? ¿Cómo lo ves? Eh, Mire, este es un tema muy complejo, un tema que tiene muchas dimensiones, multidimensional, partiendo desde que la producción la comercialización de la leña genera empleo para muchas personas, ya producto de que esto es un combustible básicamente regional o local. Entonces, este es el primer punto, ¿ya? El segundo punto es que en la región de los lagos, la penetración de la tecnología para la calefacción utilizando madera, leña, es del orden del 83% de los hogares utilizan, Imagínate. se calefaccionan con biomasa, ¿ya? Y Claro. de este universo, en el 2017 menos del 0,5% utilizaban pellet como combustible para calefaccionar, es decir, que la gran totalidad, la gran mayoría de estas casas, de estas familias utilizan leña para calefaccionarse y un 28-30% utilizaba leña para cocción de alimentos incluso, ¿ya? Entonces, la penetración del uso de la leña en las familias de la región de los lagos es muy importante, muy importante. Claro. Este proyecto de ley prohíbe la instalación de estufas en nuevas residencias, ya en nuevas Correcto. casas, pero al Ujú, segundo año tiene una prohibición total del uso de leña para calefactores, para consumo doméstico. Esto tiene un impacto gigantesco en la sociedad, en esta región en específico. Entonces, sí, claramente prohibir el uso de calefactores, que es lo que yo creo que es un poco, digamos, lo que tendría un mayor impacto, porque ujú. en las nuevas construcciones podrían manejarse de distintas formas, pero prohibirlo al año de implementación, de entrada en función del proyecto, totalmente el uso de este combustible tendría un impacto importante. Entonces habría que ofrecer alguna alternativa para la calefacción de estas viviendas que fuera
digamos, cumpliera con las normas, que por cierto son de las más exigentes a nivel mundial en cuanto a emisiones de material particulado, y además que sea, digamos, asequible para la implementación en la región, ¿no? A gran escala para todas las personas. Daniel, ¿y qué alternativas hay entonces? Si sabemos que la leña genera estos efectos tan complejos para la salud, para la contaminación, ciudades que se han vuelto incluso más contaminantes que las más contaminantes del mundo. Por lo tanto, ¿qué opción hay para las familias y para las personas, ¿no? ¿De qué manera dirías tú se puede o sea, se puede contrarrestar el efecto de la leña, dejando la leña a un lado para tener otra mejor, como digo, alternativa? Bueno, eso es un tema, como yo le decía, multidimensional, un tema muy complicado ¿ya? De implementar, de objetar. ¿Ya? El tema, alternativas tenemos, lo más cercano, lo más a mano que tenemos son las estufas a pellet, que producen considerablemente menos cantidad de material particulado, en el orden de, de entre 2 y 3 gramos por kilogramo de pellet, son mucho más eficientes las estufas. Una estufa eficiente de leña tiene 70-75% de humedad y las estufas de pellet 90% y algunas superan ese porcentaje de eficiencia. Y Ya, entonces las estufas a pellet sería una de las opciones que nosotros tendremos a mano, ¿ya? Pero las estufas a pellet tienen un alto costo de inversión, que no es, eso, es elevado, supera los 750.000 pesos una estufa a pellet de imagino. 7.5 kilowatts, lo que es un costo que hay que asumir. Y además las estufas pellet tienen otras características que la hacen, digamos, un poco costoso de mantener. Necesitan un mantenimiento anual que está en el orden de los 60-65.000 pesos por año. Necesita la compra del combustible, que también tiene un precio que no es menor, y además consumen electricidad, lo que la limita. Aparte de las grandes ventajas que tienen las estufas pellet, que se pueden automatizar, se puede controlar muy precisamente la Mm, cantidad de energía que uno quiere recibir, el consumo, etcétera. Tiene otras facilidades en la domótica que son siempre muy interesantes, pero el principal problema que tienen las estufas es el costo de inversión y el costo de mantenimiento. Hay otras alternativas claro, que son usando energía eléctrica, como son las bombas de calor, ¿ya? Y que son mucho más eficientes, pero que también tiene como primer barrera el costo de inversión, aunque el costo de mantenimiento de este es mucho menor, pero el costo de inversión es importante. Sin embargo, está en el orden de las estufas a pellet. Y hay otras alternativas pasivas. Nosotros estamos desarrollando algunas alternativas aquí de estufas que usan estufas a pellet, que tienen un costo similar al de las estufas a leña, y las ventajas que tienen las estufas a pellet. Y he visto algunos trabajos también en la Universidad de Chile de otros colegas que también trabajan con algunas estufas que son, digamos, son estufas que utilizan una variedad de combustibles, no necesariamente pellet, combustibles más económicos, que también sería claro. interesante observar. Y otra Sí. alternativa es el Daniel, uso de sistemas sí, de limpieza de los gases. Otra perdón, alternativa es el uso de cuál las sería mismas ese? el uso de las mismas estufas de leña, ¿ya? Pero implementando Ya, un sistema de limpieza de los gases en los cañones. Eso reduciría el consumo, es decir, las emisiones de material particulado, que es el principal problema que tienen estas estufas, y daría un tiempo, digamos, una transición a un cambio tecnológico en esta región que tiene tanto peso el consumo de leña, reduciendo los impactos sociales que tiene, porque no nos podemos olvidar de que las personas que obvio. viven de comercializar, de vender, de cosechar, de utilizar de comercializar esta leña, sería también un impacto en estas personas que hay que dimensionar. Sí, Daniel, pero explícame, no entendí, dos cosas que no entendí. Uno es, ¿cómo es esto de la limpieza de estos cañones de donde sale Ya, naturalmente sí, el humo, ¿no? hay La tecnologías, combustión. hay ¿Ya? tecnologías, hay tecnologías muy desarrolladas, muy conocidas, que son principalmente los filtros electrostáticos. Esto es una tecnología que tiene un costo de ¿Ya? inversión relativamente alto, ya supera los 300.000 Que eso pesos, está. ¿ya? Pero ¿Ya? tiene un periodo de vida largo, ¿ya? Y un bajo costo de mantenimiento y de operación, es bajo el costo. Y están los otros filtros, hay varias tecnologías desarrolladas aquí en Chile, y por ejemplo, hay una que se probó, que son filtros catalíticos, hay una que se probó en la Universidad de Chile en 200 equipos
con una alta eficiencia que puede abatir hasta el 70% del material particulado. Entonces, esta sería una alternativa que también podría evaluarse la aplicabilidad o la implementación en Correcto. en esta región que tiene este alto nivel de contaminación, y nosotros estaríamos manteniendo el mismo sistema de calefacción, que además tiene asociado un sistema, tiene asociado un grupo de cosas familiares, de cultura, de ideas, que también cuesta trabajo cambiar, ya cuesta trabajo cambiarle a las personas la forma con la que se han calefaccionado históricamente, y esto nos permitiría mantener el mismo sistema de calefacción, reduciendo el material particulado, que es el principal Claro, problema de contaminación que están generando estas estufas. así es. Conversamos a esta hora con Daniel Travieso, académico de la Universidad del Biobío, doctor en Ingeniería Mecánica. Daniel, claro, tenemos el tema de la contaminación por leña, tenemos el tema de las altísimas cuentas de tarifas de la luz, ¿no? Las cuentas de la luz que, por supuesto, ya está encareciendo la vida de todos los hogares en nuestro país. Por lo tanto, no hay muchas más, o sea, nos queda la parafina, que sería la única opción que estaría quedando. La parafina es contaminante en términos de calefacción intradomiciliaria, hay otras maneras más sofisticadas, pero como dices tú, todo tiene un costo más alto. A mayor sofisticación, a mayor incluso la paradoja, energía más limpia, pero más cara. ¿Ves alguna solución en un mediano plazo? Es complicado que sea económico y amigable con el medio ambiente. Esas Ese es el tema. dos cualidades generalmente no vienen muy unidas, ¿ya? Yo a mediano plazo veo como una alternativa las estufas a pellet, que mantienen más o menos la misma forma de calefaccionarse, considerando que también es posible producir pellets de la leña. Entonces, aquí estaríamos manteniendo, digamos, la economía de la zona y implementando quizás alguna Claro, otra fuente de trabajo como para producir pellet, porque el pellet es un tema que también, el consumo de pellet también ha traído problemas por la demanda, cuando ha subido mucho la demanda y la oferta se ha mantenido similar, y eso ha provocado desabastecimiento. Entonces, es un tema que también hay que tener de cerca, las fuentes para producir pellet, y esto mantendría digamos, un equilibrio, pero la solución habría que analizarla, digamos, en la comuna, cuáles son las disponibilidades, cuáles son los recursos, cuáles son las capacidades que tienen las personas correcto. digamos, actualizarse, Sí, cambiarse, pues, encontrar alguna forma de calefaccionarse, pero tiene que ser algo que se discuta, digamos, a nivel local, ya, ver cuáles son las posibilidades, las disponibilidades, y ahí el gobierno entonces acercarse y ver cuál es la forma, si hay algún crédito blando para adquirir alguna tecnología, si hay algún tipo de ayuda para mantenerla o para operarla, ese tipo de cosas, pero eso debe ser, en mi opinión, una política de revisado Estado, localmente. una política Sí. pública. Exacto, ¿no? Y tiene que ser parte de una política pública. Por último, Daniel, quiero preguntarte por lo siguiente, porque los estudiantes de la Universidad del Biobío, Constanza Soto y Franco Cariqueo, crearon un producto que se llama Calorie Bricks, que es una leña ecológica que fue hecha a partir de residuos forestales. Entonces, te quería preguntar qué efectos tendría para el medio ambiente que sea usada o usado este producto. Bueno, primero los estudiantes partieron con una, digamos, iniciativa propia de ellos, avanzaron y desarrollaron todo un proyecto que ha sido, digamos, noticia nacional. Básicamente lo que los estudiantes desarrollaron fue una especie de briqueta, que es como un pellet, pero un poco mayor, ya, empleando residuos forestales, y esto tiene algunas características. Sobre todo mantiene el contenido de humedad controlado, ya, si se almacena adecuadamente, Correcto. y esto produce que, digamos, se emitan o se puedan producir un poco menos de material particulado. Esto es una alternativa a la leña, ¿ya? Pero es básicamente para emplearlo en sistemas que están desarrollados, que fueron desarrollados para la combustión de leña, ¿ya? Entonces, claramente todo lo que reduzca en términos de material particulado es positivo, es beneficioso, y habría que hacer un estudio, digamos, un poco más a largo plazo, a ver cuáles efectivamente las implicaciones que tendría en la práctica el uso de este combustible como sustituto de la leña, que sería su caso.
Interesante. Bien, pues Daniel Travieso, académico de la Universidad del Biobío, doctor en Ingeniería Mecánica. Muchas gracias por habernos ayudado a entender más sobre este tema de la contaminación por leña y claramente cuáles son las alternativas que mejor podrían solucionar, ¿no es cierto?, la falta de este combustible para calefaccionar, sobre todo en tiempos de invierno y donde las familias también tienen otros apuros económicos, ¿no? Muchas gracias por aquí. Muchas gracias. Yo creo que es un tema complejo, que no es simple darle una solución, no hay una solución mágica, no hay una solución que responda a todas las variables, que quede a todo el mundo conforme, pero claramente es un problema que tenemos y que tenemos que atacar. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Gracias. Que tengas buena tarde. Chao.